Ahora sí. Hola iglesia, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que siempre bien. Eso. Bueno, el devocional de hoy se encuentra en Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 15 al 23. Y lleva por título El orden dentro de la familia. ¿Sí? Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 15 al 23. Verso 15. ¿Lo tienen? ¿Me acompañan? Dice, si un hombre tuviere dos mujeres, ándele, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Verso 18, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, ándele, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, burro, en palabras sencillas, ¿sí? No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, que pues está bien menso, ¿sí? Verso 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Ándele. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Verso 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Gracias Señor Jesús. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Oh, amén, Santísimo Dios nos habla y nos enseña. Hay mucho que sacar acá. A ver, iglesia amada, usted leyendo este pasaje quizás se haga la pregunta. Y entonces, hermano Cube, ¿puedo tener más de una esposa? En ninguna manera, como diría Pablo. ¿Qué dice Génesis 2:24? Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Por eso, para Dios, uno más uno no es dos. Para Dios, uno más uno es uno. Oh, recuerde, una sola carne, no doble carne, como las hamburguesotas que comemos con la promo que viene con las papas y las bebidotas esas. Una sola carne. Amén, iglesia. A ver, la poligamia, el tener muchas esposas, era una práctica común en tiempos antiguos. ¿Para qué? Para aumentar la descendencia y para formar acuerdos políticos con otro grupo de personas o con otras naciones. Pero nunca, escúcheme bien iglesia, pero nunca fue recomendado por Dios. Dios quiere que pongamos nuestra entera y plena confianza solo en Él, solo en Jehová nuestro Dios. De hecho, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que la poligamia, al tener muchas esposas, trajo como consecuencia peleas, celos, envidias entre las esposas. Ándele. Pero entonces usted se podrá preguntar nuevamente, pero hermano Q, ¿por qué estos grandes hombres de Dios tuvieron más de una esposa? No sé, hermano Q, siento el llamado de imitar el ejemplo de estos grandes hombres de Dios. ¡Ni!
¡Cállese, burro! Ay, Dios. Pero entonces, hermano Q, ¿por qué Dios narra estos acontecimientos? ¿No es vergonzoso? ¿Por qué estos grandes hombres de Dios tuvieron más de una esposa? Porque de los errores se aprende. Ándele. Por eso, maridos, maridas, una sola carne. No doble carne, una sola carne. Amén. De los errores se aprende. A ver, hemos estado estudiando en los devocionales el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y lo mismo, el pueblo de Israel desde que salió de Egipto y su deambular por el desierto, se ha podido dar cuenta que pues estaban bien mensos, burros, pues estaban bien burros. ¿Por qué Dios narra estos acontecimientos? Porque de los errores se aprende. Y pues algunos ni hasta con eso aprendemos. Santísimo Dios, Espíritu Santo, ayúdenos. Ay, Dios. A ver, y quisiera centrarme esta vez en lo que dice el devocional Tiempo con Dios, ¿sí? Cito textual, Tiempo con Dios. El derecho de la primogenitura era un gran privilegio que se le daba al primer varón nacido en la familia. Por eso, acompáñenme al verso 17 de nuestro devocional. Verso 17, ¿lo tienen? ¿Me acompañan? Dice, más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. ¿Para qué? Para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás hijos, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. El primogénito recibía doble porción, recibía el doble de toda la herencia de su padre en comparación con sus demás hermanos. ¿Sí, iglesia, se entendió? Por eso cito textual nuevamente del devocional Tiempo con Dios. Cito textual, lo que Dios estableció como justo y equitativo prima sobre nuestros sentimientos personales. Ándele. Porque el padre podía favorecer al hijo de la que ama más, aunque no fuera el primero. Sin embargo, la ley ordenaba que, independientemente a los sentimientos del hombre, el primogénito debía ser el primer hijo varón nacido en la familia. Ándele. Por eso, iglesia amada, Dios recalca una y otra vez que la vida crucificada, el caminar con Dios, no es cuestión de sentimientos y emociones. No es lo que yo siento, no es lo que dicta mi corazón. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón del ser humano. No es si siento paz o no en mi corazón. No es lo que mi experiencia me ha enseñado. No es lo que dice mi amiguis. Ay, mi amiguis. Necesitamos obedecer a la palabra de Dios. Aunque duela, aunque hayan lágrimas de por medio, necesitamos obedecer. ¿Por qué? Porque nos conviene. Por otra parte, quisiera hablar bien cortito acerca de los hijos desobedientes y rebeldes, contumaz y rebelde. Santísimo Padre, varios de nosotros habríamos muerto apedreados, de los cuales soy el primero, ¿sí? Ándele, chinito burro, ay, oren por este chinito burro, Santísimo Dios. A ver, aquí puedo comprender que con Jesús estamos viviendo bajo su gracia. Y se me viene inmediatamente a la memoria la parábola del hijo pródigo. ¡Wow! Creo que todos conocemos esta parábola, ¿sí? Y bueno, y si no, Lucas capítulo 15, para que usted lo lea con calma, para no extenderme mucho. Cuando Jesús narra esta parábola, los fariseos y escribas estaban esperando que Jesús les dijera que este hijo burro, menso, irremisiblemente debía morir apedreado y crucificado. Quemado también, pues, para que se le quite lo menso. ¿Sí? Pero Jesús se manda sus frases épicas, simplemente notables, palabras literales de Jesús en Lucas capítulo 15. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, muerto era,
y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén, Santísimo Dios. Si me acompañan al verso 22 y 23, los dos últimos versículos del devocional de hoy, versos 22 y 23. Deuteronomio 21, ¿lo tienen? Si me acompañan, dice, verso 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Iglesia amada, con esto termino. Jesús tomó cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras transgresiones y lo llevó al madero. Jesús tomó el lugar que me correspondía en esa cruz. Por cada uno de nosotros, por usted hermano amado, por usted hermana amada en Cristo Jesús, por mí. Murió, pero resucitó con poder al tercer día. ¡Oh, sublime gracia! Mi hijo muerto era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nosotros merecíamos estar colgados en ese madero, pero Jesús tomó el lugar que me correspondía. Sublime gracia. Vamos a orar. Papá, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su palabra. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos de su gracia. Sublime gracia. Gracias, papá, por su paciencia. Su plan siempre ha sido que entendamos que usted es un Dios paciente, que recapacitemos, que obedezcamos a su palabra, que volvamos a buscar su rostro todos los días con un corazón contrito y humillado, que vivamos en el temor suyo. Pero nosotros los seres humanos hemos caído en el pecado de la condenación y creernos siempre superiores a los demás, creyendo tener la facultad de condenar a los demás. Y ni siquiera consideramos la viga que está en nuestro propio ojo. Santo Dios. Perdónenos una vez más, Señor. Ándele. Ayúdenos a obedecer a nuestros padres, a obedecer a nuestros pastores, a obedecer su palabra perfecta, dejando de lado mis creencias, mis experiencias, dejando de lado mis sentimientos, mis emociones, dejar de lado lo que yo siento, lo que puedan decirme mis amiguis. Es difícil, papá, yo sé que es difícil y reconocemos que nos cuesta mucho. Por eso, Espíritu Santo, como siempre, siga echándonos la manito. No endurezca más nuestro cerviz, que de por sí ya somos bien tercos. Ayúdenos, Espíritu Santo, porque solos no podemos. Muchísimas gracias por su palabra. Muchísimas gracias porque Jesús tomó cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestras transgresiones y lo llevó al madero, el lugar que me correspondía en esa cruz. Jesús lo tomó. Era el lugar que me correspondía, Señor Jesús. Pero usted tomó el lugar que me correspondía por cada uno de nosotros. Murió, pero resucitó con poder al tercer día. Gracias, Señor Jesús. Sublime gracia. Gracias, papá, por su perfección. Oramos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso. Ánimo, iglesia. Ánimo, fuerza. Que no decaigan los ánimos. Sonríe, Cristo le ama. Fuerza. Eso. Echémosle para adelante. Eso. Bendiciones. Estoy orando constantemente por ustedes. Ánimo.